Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles y hacer un breve repaso de quiénes son los jugadores a quienes hay que tenerle bien puesto el ojo en este torneo preolímpico que comienza hoy, sábado 20 de enero, y que hasta mediados de febrero vamos a estar disfrutando. Si bien es cierto que no parecería ser un certamen de tanta relevancia, la realidad es que en estas competencias podemos ver a las futuras joyas, en particular en este caso del fútbol sudamericano, y vamos a centrarnos puntualmente en 7 futbolistas. Algunos de ellos seguramente sean más conocidos para el público en general, pero son los jugadores a quienes hay que ponerles bien la vista, porque una vez acabe este certamen podrían terminar su carrera en algún equipo importante del fútbol europeo. Como ya sabemos, los buscadores y ojeadores de los elencos más importantes del viejo continente son de ver esta clase de torneos, tal como lo hicieron el año pasado tanto con los mundiales sub-20 como sub-17, y al ser un torneo sub-23 ponen el ojo para ir buscando a jóvenes promesas del fútbol. Vamos a hacer un repaso de 7 futbolistas. Está claro que hay muchas otras figuras que no vamos a mencionar en este video, pero estamos hablando de jugadores que seguramente en un futuro no tan lejano vayan a tener una trayectoria muy pero muy importante en el ámbito futbolístico. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con dos de los jugadores más reconocidos y en quienes están puestas las esperanzas brasileñas en este torneo preolímpico. Está claro que la selección brasileña mayor no está pasando por un buen momento. Sexto en la tabla de clasificación rumbo al Mundial 2026, si nos hubiéramos guiado por la vieja clasificación, es decir, cuando iban los 4 primeros y el quinto al repechaje, estaríamos hablando de que la Canariña estaría fuera de la próxima Copa del Mundo. Como ahora van 6 y el séptimo va a una repesca, Brasil hoy se está clasificando, más allá de que lleva por primera vez en su historia 4 encuentros sin ganar, perdió los últimos 3 y además cayó en el último de local ante Argentina por primera vez en condición de anfitrión en un cotejo por eliminatorias sudamericanas. Pero, sin embargo, en la sub-23 hay 2 futbolistas que generan una esperanza muy por encima del resto de los jugadores del país sudamericano. Y estamos hablando de Endrick, el joven jugador de tan solo 18 años, ya vendido al Real Madrid en una fortuna que alcanza los 72 millones de euros si es que se terminan de cumplir todas las metas y objetivos. Y después John Kennedy, el futbolista que le dio a Fluminense su primera Copa Libertadores en noviembre del año pasado, cuando convirtió en el tiempo extra el gol frente a Boca. 2 jugadores que claramente están muy por encima del resto de los futbolistas, no solo de Brasil, sino de la mayoría de los jugadores de las distintas selecciones sudamericanas. La realidad es que tanto Endrick como Kennedy han mostrado en sus respectivos equipos, estoy hablando de Palmeiras y Fluminense, que ya de por sí, siendo muy jóvenes en el fútbol brasileño, que es una de las ligas más competitivas de todo el planeta, más allá de estar fuera de Europa, que son futbolistas verdaderamente interesantes, que tienen un 1 contra 1 contra los defensores rivales, que hace que la gente en general se pare en las tribunas, que es algo que normalmente en el fútbol sudamericano se ha dejado de ver, sobre todas las cosas porque los mejores futbolistas terminan yéndose muy jóvenes a Europa. Es cierto que Endrick también seguirá muy joven, porque a mitad de año recién habrá cumplido la mayoría de edad y ya estará jugando en el Real Madrid, pero aún así se lo pudo disfrutar durante todo el 2023 y durante los primeros 6 meses de este 2024 en un equipo como el Palmeiras. Por el lado de Kennedy, todavía no ha sido transferido, seguirá formando parte del elenco de Fluminense, pero habrá que esperar qué es lo que sucede con él en lo que queda del mercado de pases. El torneo preolímpico es algo que generalmente llama a los equipos de Europa a contratar grandes figuras de Sudamérica, como mencioné anteriormente, y me parece que en el caso de John Kennedy no va a ser la excepción. Es un futbolista que, si bien es verdad que no ha sido titular indiscutible con Fluminense en la obtención de la Copa Conmebol Libertadores, es de esos suplentes que apenas suman unos minutos dentro del campo de juego ya hacen la diferencia por sobre el resto de sus compañeros. A lo mejor termina jugando estos 6 meses en el conjunto de Río de Janeiro, pero a mitad de año termina partiendo hacia Europa. Recordemos que alguno de estos 2 jugadores, Endrick de hecho ya debutó en la selección mayor, podría formar parte del combinado dirigido ahora por Dorival Jr. en la Copa América que se llevará a cabo en los Estados Unidos entre junio y julio de este 2024.
Vamos ahora a hablar de un uruguayo que ya jugó para la selección mayor de su país. Estamos hablando de Cristian Olivera, extremo de 21 años que pasó por clubes de Uruguay y España antes de llegar a Los Ángeles Fútbol Club de la Major League Soccer en agosto del año pasado, cuando se abrió el mercado de transferencias en el fútbol estadounidense. Es un futbolista claramente descubierto por nada más y nada menos que Marcelo Bielsa, un entrenador que llegó el año pasado para cambiar el rumbo de una selección uruguaya que no venía encontrándose, que había clasificado con Diego Alonso con lo justo al Mundial de Qatar, pero que en la Copa del Mundo disputada entre noviembre y diciembre del 2022 en el continente asiático, lamentablemente no tuvo el mejor de los rendimientos. El arranque del 2023 había sido muy dudoso para Uruguay, pero Bielsa logró encaminar justamente al combinado celeste y de hecho lograron un triunfo muy resonante en tierras argentinas en la Bombonera contra la vigente campeona del mundo dirigida por Lionel Scaloni, que solamente perdió 2 de los últimos 50 partidos, uno de ellos justamente frente a Uruguay. Pero volviendo a Cristian Olivera, en su carrera ha ganado 2 títulos, una Liga y una Supercopa Uruguaya, ambos con Peñarol. Tuvo su debut con la selección mayor en septiembre del 2023 y ya ha jugado 3 cotejos oficiales en eliminatorias bajo el mando del nuevo DT. Ante Ecuador en la caída por 2-1, frente a Colombia en el empate por 2-2, ambos en condición de visitante, y el único duelo que jugó en condición de local fue en el triunfo y la goleada frente a Bolivia en el Estadio Centenario. Cristian Olivera es un futbolista que, si bien ahora está de paso por los Estados Unidos, se prevé que no tarde mucho en dar el salto hacia el fútbol europeo. Ya de por sí, el hecho de jugar este torneo preolímpico no le quita la posibilidad, como mencioné anteriormente también en los casos de Hendrix y John Kennedy, de disputar la Copa América, y teniendo en cuenta que ya forma parte de la selección mayor uruguaya, lo más probable es que juegue también ese certamen, y que una vez acabe esa competencia, caiga en algún equipo de Europa como ya lo ha estado. Ahora es cierto, en los Estados Unidos pudo volver a encontrar su lugar y de la mano de Bielsa se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de este torneo preolímpico. Se espera que en Venezuela pueda mostrar todas sus cualidades y que sea uno de los artífices en sacar adelante a una selección uruguaya que además cuenta con una gran cantidad de futbolistas que salieron campeones a mediados del 2023 del Mundial Sub-20 disputado en Argentina. Vamos ahora a hablar de un ecuatoriano. Con la ausencia ya conocida de Kendry Páez, futbolista ya vendido hacia el fútbol europeo y que de hecho ya ha sido titular en la selección mayor de Ecuador dirigida por Félix Sánchez Vaz a pesar de tener tan solo 17 años, hay que enfocarnos en otra clase de jugadores en esta selección sub-23 de Ecuador. Y en esta oportunidad vamos a hablar de Pedro Vite, otro que en este momento está jugando en el fútbol de la MLS. El volante de 21 años surgió de la cantera, como han surgido muchos futbolistas de Independiente del Valle. El equipo ecuatoriano hoy es el único club no argentino ni brasileño que está entre las 15 canteras más importantes de todo el fútbol de Sudamérica, y así también lo han dejado ver los resultados, porque Independiente del Valle ha ganado el año pasado la Recopa contra Flamengo y en las últimas 5 temporadas se ha coronado en 2 oportunidades con la Copa Conmebol Sudamericana, además de que en el año 2020 con Pedro Vite como una de sus figuras, logró también salir campeón de la Libertadores Sub-20. En 2021 subió al primer equipo y fue parte de la plantilla que ganó la Primera División de Ecuador. A mediados de dicho año, del 2021, fue transferido al equipo canadiense del Vancouver Whitecaps, que como mencioné, juega en la Primera División de la MLS. Vite tuvo su debut con la selección mayor en junio del 2023 en un amistoso contra Costa Rica, donde además convirtió un tanto. Es cierto que después no jugó ninguno de los 6 compromisos correspondientes a las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, pero en definitiva no deja de ser un jugador que se sabe que en este torneo preolímpico va a poder mostrar todas sus cualidades y puede llegar a ganar algunos puntos para empezar a formar parte del combinado mayor de Ecuador, sobre todo para la Copa América. El hecho de que este torneo preolímpico se juegue tan solo 5 meses antes de una competición muy relevante que se va a llevar a cabo en los Estados Unidos hace que muchos jugadores que estén muy cerca de formar parte de las plantillas definitivas hagan que sus respectivos pensamientos no estén solamente enfocados
en desarrollar una mejor versión en este torneo. Y si bien es cierto que una cuestión lleva a la otra, el hecho de tener un buen rendimiento en Venezuela, en este torneo preolímpico, automáticamente eleva puntos, no solo para lo que mencioné al principio, que es ser vendido al fútbol europeo, sino también para formar parte de las plantillas finales rumbo a la Copa América de Estados Unidos 2024. Y vamos ahora a hablar de un colombiano, de Oscar Cortés, que no necesita rendir bien para irse al fútbol europeo porque ya forma parte de una plantilla de un equipo del viejo continente. El extremo de 20 años se formó en las divisiones juveniles de Millonarios de Bogotá, uno de los elencos más importantes del fútbol colombiano, y subió al primer equipo a inicios del 2022. Con ese club fue campeón de la Liga y también de la Copa Colombia, y en julio del año pasado, en pleno mercado de pases europeo, fue transferido al Lens de la Liga Francesa. En ese momento, el Racing Club de Lens había terminado la temporada de la Ligue 1 como segundo por detrás del PSG y en la presente temporada ha disputado la UEFA Champions League. Es cierto que no pudo finalizar en los dos primeros lugares de su grupo, por lo que en lo que resta de esta 2023-2024 le tocará jugar en primera instancia los playoffs de la UEFA Europa League. Sin embargo, no es de eso de lo que queremos hablar ahora, sino de Oscar Cortés, un extremo verdaderamente rápido en el cual están depositadas muchas esperanzas del futuro del fútbol colombiano, teniendo en cuenta que Colombia, si bien es verdad que tiene una gran calidad de futbolistas, hoy por hoy es la única selección invicta en los primeros 6 encuentros de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026, la realidad es que tiene que haber un importante recambio, sobre todo en la parte ofensiva, y Oscar Cortés sería uno de esos jugadores que aparecerían como esos futbolistas nuevos y a seguir muy de cerca, pero para eso debe empezar a mostrarse de manera más continuada y también de forma más eficiente. Hasta ahora en su actual equipo lamentablemente no ha tenido tanto recorrido, un gol y una asistencia en 4 partidos disputados, pero lo bueno tiene que ver con que ya Néstor Lorenzo, el entrenador de la selección mayor de Colombia, lo ha convocado para un amistoso jugado en el mes de junio frente a Irak, es decir, ya debutó en la selección mayor. Y ese es un paso que siempre es importante dar antes de saber lo que puede llegar a suceder en un futuro cercano, porque significa que más allá del rendimiento que puedas tener en tu club, el director técnico de la selección nacional te tiene en cuenta. Y en este torneo preolímpico puede llegar a destacarse, además de que es uno de los pocos jugadores que ha permitido a algún equipo europeo ceder, porque la mayoría de los clubes de Europa, al estar en plena competencia, lamentablemente no han cedido a muchos de sus jugadores. En el caso de Cortés vamos a poder ver seguramente una buena exhibición de fútbol del cafetero en Venezuela, representando a la selección colombiana, y quien te dice que pueda formar parte de la Copa América. Y nos metemos ahora en 2 futbolistas argentinos que ya han sido transferidos también al fútbol europeo, aunque la realidad de ambos es un poco distinta en relación a lo que va a suceder tanto con Valentín Barco como con el Diablito Echeverri en este 2024. Por el lado de Barco, acaba de ser traspasado al Brighton de Inglaterra. El conjunto que se desempeña en la primera división de la Premier League hizo uso de la cláusula de rescisión y le pagó 10 millones de euros a Boca Juniors para hacerse con los servicios de este jugador. Por el lado del Diablito Echeverri, es un tanto más joven que Barco, fue convocado a última hora para formar parte del preolímpico por el entrenador Javier Mascherano y ya ha sido vendido al Manchester City por parte de River Plate a cambio de 15 millones de euros y otros 10 en objetivos, es decir, podría alcanzar la suma de 25 millones de euros, aunque durante todo este 2024 seguirá jugando en el fútbol argentino y sudamericano hasta irse a principios del año que viene. Ambos futbolistas son de los más destacados, sin lugar a duda, del fútbol juvenil argentino. Es cierto que Barco ya ha tenido un recorrido importante en la primera división de su club y de hecho jugó la final de la Copa Conmebol Libertadores con Boca Juniors, mientras que por el lado del Diablito Echeverri, en el 2023 no lo hemos podido ver en la primera categoría de River, más allá del último partido, donde además se coronó campeón con un trofeo nacional, pero sí lo pudimos observar teniendo un rendimiento verdaderamente espectacular en el Mundial Sub-17, donde le marcó, por ejemplo, en los cuartos de final de ese torneo disputado en Indonesia, un hat-trick a Brasil en el triunfo por 3-0.
sin lugar a dudas son los dos jugadores, no sé si de mayor relevancia y de mayor jerarquía individual, pero sí teniendo en cuenta que ya han sido vendidos a dos equipos de la Premier League, son dos jugadores que van a seguir de cerca absolutamente todos, desde el fútbol europeo, van a poner sus ojos tanto en Barco como en Etcheverry para ver si los valores gastados por estos dos futbolistas son verdaderamente los que pusieron tanto el Brighton como el equipo dirigido por Pep Guardiola. Por lo pronto, para Javier Mascherano, Barco es titular indiscutible porque se desempeña como lateral izquierdo y también puede ser opción en la mitad de la cancha, así lo ha demostrado en Boca Juniors durante el 2023. Por parte de Etcheverry llegó con lo justo y es uno de los futbolistas más jóvenes de todo el sudamericano porque tiene tan solo 18 años recién cumplidos, los festejó el 1 de enero de este 2024 y como dije recién llega para reemplazar a un compañero que se lesionó. Lo positivo es que Etcheverry ya ha formado parte de las distintas categorías de las juveniles argentinas y eso hace que seguramente Mascherano lo haya tenido visto en algún que otro entrenamiento realizado con la sub-20 el año pasado. Si bien Etcheverry formaba parte de la sub-17, en algunas prácticas las dos divisiones se juntaban para entrenar y es por eso que en el caso de Mascherano debe tener muy bien visto a Etcheverry y por eso lo eligió, más allá de ser muy joven, por encima de otros futbolistas que pueden tener entre 20 y 22 años y un mayor recorrido en primera, pero que a lo mejor no tienen la jerarquía individual que tiene Etcheverry, que sabemos que es el gran futuro del fútbol argentino. Difícilmente puedan formar parte del plantel de Argentina en la Copa América, pero eso se debe también mucho a que la selección dirigida por Lionel Scaloni ya está muy establecida y compacta. Veremos si en este torneo preolímpico ambos pueden desarrollar sus mejores versiones futbolísticas para comprobar si los dos equipos ingleses hicieron bien en pagar una fortuna por ellos. Repito una vez más lo que dije al principio, estos 7 jugadores que mencioné en el video no son los únicos 7 futbolistas a seguir en el torneo. Hay que tener en cuenta que en total hay alrededor de 230 jugadores, teniendo en cuenta que cada selección lleva 23 futbolistas y son 10 combinados los que van a estar disputando este torneo, hay muchos jugadores que no he mencionado y que seguramente las calidades están en igualdad de condiciones de muchos de los que sí he mencionado en este video. Pero hay que tener en cuenta que el reconocimiento de los futbolistas que mencioné de estos 7 ya fue ganado con anterioridad en otro tipo de competencias y hay otros a los cuales se los espera que exploten en este torneo preolímpico a disputarse en Venezuela. Ya ha rodado la pelota, hoy sábado 20 de enero comienza y durante los próximos días vamos a tener absolutamente una continuidad de partidos verdaderamente interesantes. 2 grupos divididos en 5 equipos cada uno, los 2 mejores de cada zona avanzan al cuadrangular final, en ese cuadrangular juegan todos contra todos y los 2 mejores clasifican al torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024.